El sexenio de Miguel de la Madrid cambió el rumbo económico de México. En 1982, de la Madrid recibió el mando presidencial con miras a mejorar un México que ya estaba hundido en la mayor de las crisis económicas desde la Revolución. A su llegada, el país que carecía de reservas internacionales debía satisfacer la enorme deuda externa. Además, debía impulsar la producción y aumentar el empleo sin exceder el gasto de gobierno. Eran problemáticas que no se resolverían con el fracasado modelo económico desarrollista. Por lo tanto, apenas un año después, en 1983, se inició la transición hacia un nuevo estilo de política económica, un estilo que cambiaría el esquema económico de las décadas siguientes y que, aún hoy, mantiene vigencia. En 1982, ante la profunda crisis económica heredada de los pasados sexenios políticos, fue necesario sentar bases para un desarrollo futuro. Se optó por la apertura del sistema económico neoliberal, sugerido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Salinas. La estrategia de reestructuración económica se planteó mediante dos puntos. Se reorganizaría el gasto público interno mediante la venta de empresas públicas deficitarias, la reducción de la administración pública y el incremento de ingresos, principalmente con el aumento de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos de los sectores siderúrgico, ferroviario, de aerotransporte y petroquímico. Todo esto con el fin de controlar la inflación que iba en aumento. Además, se abriría el comercio al extranjero, a pesar de que sus efectos no fueran inmediatos sino futuros. México, entonces, quitó barreras arancelarias para permitir la apertura de productos extranjeros, abandonando un proteccionismo de más de 50 años. La gran crisis recibida por Miguel de la Madrid se había convertido en una oportunidad de cambio hacia un nuevo modelo económico. La crisis que catalizó el nuevo sistema económico fue consecuencia de un sobreendeudamiento, de una inadecuada administración económica y de una dependencia del modelo desarrollista interno. Del sexenio de López Portillo se heredó una inflación de casi el 100% y una actividad productiva nula. La deuda externa llegó a 87.588 millones de dólares, lo que representaba 89% del PIB, y 1.359% de las reservas internacionales del país en 1982. El modelo obsoleto provocó la preferencia por el sistema neoliberal. Para hacer frente a la crisis, de la Madrid optó por la ayuda del FMI con el fin de realizar el pago de la deuda durante los próximos años, estabilizar el valor del peso y comenzar el crecimiento económico. Por lo tanto, se generaron diversas reformas para dar fundamento jurídico a las modificaciones estructurales que se emprenderían, y para cambiar el rumbo de las políticas económicas necesarias en el combate a la crisis. Se lanzó entonces el Programa Inmediato de Reordenación Económica, que atacaría la inflación mediante el reordenamiento de las finanzas públicas al reducir el gasto público y vender empresas estatales, reduciéndolas de 1.155 a 412 empresas al final del sexenio. En 1983 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, con el motivo de coordinar el esfuerzo colectivo para hacer mejor uso de los recursos y lograr cambios necesarios. Otra característica fue la incorporación al GATT, General Agreement for Trade and Tariffs, en 1986, lo que provocaría la reducción de barreras arancelarias y la apertura al comercio externo. La ventaja principal del modelo inflación con recesión comenzado en el sexenio de la Madrid reside en el funcionamiento mutuo entre el neoliberalismo económico, la globalización económica y la democracia. Por lo tanto, en México el sistema democrático mexicano se emparejó con el modelo neoliberal, ya que éste se ajustaba a la necesidad de una apertura comercial globalizada que posibilitara el desarrollo económico del país. El nuevo sistema representó la internacionalización de México, es decir, a partir de su sexenio, México incrementó su atractivo como tierra fértil para la inversión extranjera. Sin mencionar aún sus desventajas, podemos afirmar que la principal ventaja es la capacidad de continuidad que tiene el modelo neoliberal. Este se agudizó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se ha mantenido en uso hasta la actualidad. Este sistema, naturalmente, no satisface a todos los sectores sociales. Algunas de las desventajas del modelo comenzado durante el sexenio de Miguel de la Madrid son su alta dependencia externa, su incapacidad de eliminar plenamente la brecha entre clases sociales, el desempleo y la marginalización social, el crecimiento económico bajo e inflación alta, altos índices de desempleo y pobreza, una mala distribución de los costos del ajuste macroeconómico entre los diferentes grupos sociales. El modelo no se enfocaba en la mejora de problemas sociales como desastres naturales
crisis o un continuo aumento de la deuda externa pública, puesto que las tasas de interés fueron en aumento. El modelo de Miguel de la Madrid llegó a su agotamiento, puesto que todos los programas que realizó llevaban a México a peores condiciones de las que estaba. Se le denominó a su sexenio como el sexenio gris, puesto que la economía no creció, la devaluación de la moneda aumentaba constantemente, se agudizó la pobreza y el empleo informal. Durante este periodo la inflación récord fue de 3.710% y la devaluación récord fue de 1.421%. Para finales de 1988 había un 80% de inflación, un PIB de 0.18%, altos niveles de pobreza, hiperinflación y un creciente descontento político y social. En síntesis, la transición al modelo económico neoliberal no generó ventajas inmediatas, más bien posibilitó la continuidad del sistema en los gobiernos posteriores con el fin de proporcionar el desarrollo económico del país. El éxito del sistema iniciado con Miguel de la Madrid depende de una multiplicidad de factores económicos, políticos y sociales. Es necesario, además, observar críticamente el funcionamiento del sistema económico neoliberal para predecir sus resultados e intentar evitar nuevas crisis económicas y sociales.